Hola, bienvenidos al mundo de la analítica de TIBCO Spotfire. En este módulo vamos a ver cómo crear una conexión a una fuente externa de datos donde todos los cálculos se realizarán utilizando el sistema externo, no el motor interno de Spotfire. Vamos a ver cuál sería el procedimiento en Spotfire para crear esta conexión a una fuente externa de datos. Vamos a la opción de adicionar datos y vamos a agregar una conexión externa. Como podemos ver, nativamente en la herramienta tenemos una gran variedad de opciones. En este caso vamos a utilizar un servidor SQL. Primer paso es especificar el servidor, el sistema de autenticación y simplemente le damos conectar. Spotfire nos va a mostrar las opciones que tenemos dentro de nuestra base de datos con las diferentes tablas. Elegimos las tablas que necesitamos para nuestro análisis. Ahora es importante resaltar que muchas de estas tablas tienen relaciones con otras tablas establecidas en la base de datos externa, como podemos ver acá. Sin embargo, para Spotfire, estas tablas que están relacionadas a la tabla principal van a estar con un joint y para Spotfire simplemente cargar una sola tabla. Cuando hacemos clic en OK, Spotfire nos presenta con este diálogo donde tenemos la opción de seleccionar cada una de las tablas que importamos y decidir si queremos mantenerla como conexión externa o si queremos importarla a nuestra memoria. En este ejemplo vamos a mantener todos los cálculos realizados utilizando el sistema externo, así que no vamos a cargar nada en el motor de datos de Spotfire, por lo consiguiente simplemente hacemos clic en OK. En este momento podemos ver la lista de las tablas en el panel de datos. Tenemos 3 tablas diferentes. Cada vez que seleccionamos una tabla distinta se nos presentan una selección de filtros diferentes acá. Y al mismo tiempo, si seleccionamos una tabla diferente, podemos visualizar diferentes datos. Ahora es importante resaltar que si sacamos el filtro, el panel de filtros, en este momento está desocupado porque no tenemos ninguna columna en el motor local de Spotfire. Todo lo que estamos trabajando lo estamos trabajando externamente. Para poder adicionar filtros en el panel de filtros, seleccionamos la tabla y seleccionamos las columnas que queremos adicionar, por ejemplo, esta fecha, esta categoría, y vemos cómo cada una de nuestras columnas está creando ahora un filtro en el panel de filtros cada vez que lo decidimos. ¿Ok? Entonces no estamos trayendo todos los datos al mismo tiempo, sino simplemente estamos seleccionando cómo queremos visualizar los datos, cómo queremos tener acceso a esta información, manteniendo los datos en el motor externo. Ahora, cuando estamos trabajando con datos en esta forma, podemos crear la mayoría de las visualizaciones de Spotfire. Por ejemplo, una línea, seleccionamos la tabla que queremos, aunque estén externas, y podemos seleccionar los diferentes métodos de agregación. Ahora, nota que no todos los métodos de agregación están disponibles y no todas las gráficas van a ser posibles. Por ejemplo, este box plot. ¿Por qué? Porque estamos trabajando los datos de una manera externa. Para poder tener todas estas opciones necesitaríamos importar los datos y trabajarlos en memoria. Además de este tipo de visualizaciones, hay otras opciones que tampoco están disponibles cuando estamos trabajando los datos de esta manera. Por ejemplo, si hacemos clic derecho, vemos que la opción de hacer un clustering por k-means o una similitud de líneas están en gris y no están disponibles. Si el análisis que estás haciendo requiere de este tipo de visualizaciones, aquí tenemos una lista de las que no son soportadas en el motor externo, entonces tal vez deberías considerar importar alguna de las tablas que necesitas para mantener el nivel de analítica requerido
cuando tenemos los datos en la memoria de Spotfire en lugar de en el motor externo. Por ejemplo, vamos a cerrar este análisis y vamos a volver a importar nuestras tablas utilizando la misma conexión SQL. Vamos a importar las mismas tablas. Pero en este caso, cuando hacemos clic OK, vamos a mantener esta externa, pero ya vimos que posiblemente necesitemos hacer un boxplot o alguna similitud de línea, por ejemplo, utilizando estos datos. Así que vamos a cambiar esta tabla y vamos a importarla para trabajar esas agregaciones en el motor de Spotfire. Al hacer OK, podemos ver las diferencias en la tabla. En este momento entonces tenemos diferentes tablas. Las dos primeras se mantienen externas, como podemos ver acá, pero cuando vamos a nuestra tercera tabla, ahora sí tenemos información sobre el número de columnas, el número de filas y tenemos opciones que antes no teníamos. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar esa tabla que tenemos interna y ahora vemos que tenemos muchas más opciones en la lista de agregación, ya no tenemos esa limitante y al mismo tiempo ya no tenemos estas opciones grises. Ahora sí podemos hacer clustering o similitud de líneas o cualquier otra visualización que está disponible nativamente en la herramienta, por ejemplo un boxplot, cuando garantizamos que estamos trabajando con la tabla que trajimos en los datos de memoria. Al mismo tiempo, si hacemos clic en el panel de filtros, vemos como esa tabla, que es la que importamos en memoria, tiene todos los filtros creados por nosotros. No necesitamos crear ningún filtro manualmente. Ahora, adicionalmente, si vamos a las propiedades de las tablas, nos damos cuenta que Spotfire no solo dice que está conectada a la base de datos central, sino que además mantiene la información de dónde estamos sacando los datos. Así que la próxima vez que abramos este documento, este análisis, los datos van a estar cargados de esta fuente de datos central y van a estar actualizados. Esta es la única tabla que importamos y que tenemos en el motor de Spotfire. Las otras dos las estamos manteniendo como datos externos. En conclusión, cuando se esté estableciendo una conexión a una base de datos y se haya completado el proceso de seleccionar las tablas que serán representadas como tablas de Spotfire en el análisis, la ventana que presenta Spotfire, esta ventana, es clave para tomar la decisión de mantener las tablas en el motor externo o de traerlas al motor de Spotfire. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de dejarnos sus dudas y comentarios y sobre todo de practicar lo que aprendimos descargando nuestra versión gratuita en spotfire.tibco.com/es para nuestra versión en español. Gracias y hasta la próxima.